Miren qué tenemos por aquí, mi gente. Tenemos hoy el unboxing y primeras impresiones del Kemei KM30-23702, un trimmer muy potente de 9000 revoluciones por minuto. Nos trae su base de carga y si banda, prácticamente es la réplica del trimmer de la marca Wahl que voy a estar dejando por aquí. Así que vamos a estar realizando este unboxing. Y antes de iniciar con este video, quería comentarles que este equipo lo tenemos en este canal gracias a Kelindura Pty y Nation Barber. Lo voy a estar dejando la cuenta de Instagram por aquí. Ellos lo tienen disponible si lo quieren comprar aquí en Panamá. Lo primero que quiero estar hablando, banda, es de la caja. La verdad, el empaquetado no es de lo mejor que podemos encontrar. Normalmente Kemei no es que se destaque tanto por su empaquetado, pero de igual manera tenemos una caja en cartón que es imantada. Podemos ya estar viendo algunas de las especificaciones de este trimmer. Aquí vemos que tenemos un motor rotativo de 9000 revoluciones por minuto. Nos dice aquí que su cuerpo o su housing es completamente en metal. Tenemos aquí su estación de carga, tenemos el diseño de la máquina. Aquí tenemos la cuchilla, que es una cuchilla en forma de T, que nos dice que es una cuchilla de corte de cerámica. 120 minutos de uso continuo. Tenemos pantalla LED que nos estaría anunciando lo que es el porcentaje de batería. Por aquí a nivel de accesorio tenemos su set de guías o peines y también el protector en su cuchilla. 5 guías o peines, tenemos su cable cargador, tenemos su aceite lubricante, tenemos un cepillito Fade. Más que todo eso serían los accesorios y fichas técnicas de este equipo. Vamos a estar abriendo la caja. Aquí está pues manual instructivo para que sepamos cuál es el funcionamiento correcto y cuidado de esta herramienta. Por aquí tenemos el cepillito Fade con el logotipo Kemei. La verdad tiene las cerdas bastante suaves, de las más suaves que he visto que incorpora una marca. Se siente bastante bien. Su cable de carga, aquí vemos que es del fabricante, no es USB-C. Yo hubiese preferido que fuese USB-C tipo A. Y el fabricante, por aquí vemos sus guías o peines. Como vemos aquí nos trae distintas guías o peines. Esto más que todo es para utilizarlo para hacer trabajos de barba, si lo vas a utilizar para uso personal. Por aquí tenemos su estación de carga que nos trae el logotipo Kemei. Vemos aquí que se conecta a través de este sistema de carga. Definitivamente hubiera preferido USB-C, no sé por qué. A veces van para adelante y a veces van para atrás las marcas, pero bueno, este sistema podemos extraer aquí, que no sé cuál es la utilidad de esto. No sé si de repente más adelante podamos colocarle otro tipo de máquinas al momento de cargar, pero yo creo que más que todo es porque están simulando el sistema de Wahl, porque Wahl tiene prácticamente este mismo sistema en su estación de carga. Vamos a estar sacando ahora el trimmer. Viene protegido en este plástico color blanco y aquí vemos el trimmer, protector en su cuchilla. Como ven aquí es completamente en metal, se siente bastante bien. Creo que es uno de los equipos más premium que yo he podido tener en mis manos de la marca Kemei. La verdad se siente bastante bien, muy premium. Kemei en esta ocasión has hecho un equipo de muy buena calidad y me queda felicitarte porque se siente muy bien. Mis impresiones son muy buenas porque aparte de que es completamente en metal, si se fijan, tiene una forma bastante ergonómica porque aquí el pulgar queda donde tiene que quedar, en esta posición, no por aquí, en esta posición, que nos brinda esa facilidad al momento de limpiar sobre todo y también para marcar. Como ven aquí, miren, cuando lo sostenemos de esta manera, se posiciona aquí nuestro pulgar y eso nos ayuda a tener una mejor ergonomía. La verdad, a pesar de que es completamente en metal, la ergonomía es muy buena. Eso sí, el trimmer es un poco, para mi opinión, un poco grande. Me parece un poco grande para hacer un trimmer, pero los materiales son muy buenos. Tenemos aquí en la parte izquierda el switch de encendido. Aquí la parte inferior pues tenemos, oye, miren banda, conector USB-C. Sí la podemos conectar y cargar con USB-C, pero no nos trae el cable en la caja. Pero en la base sí, bueno, estaría cargando a través de pines. Como ven por aquí, estaría quedando de esta manera a través de pines. Queda muy bonita en la base, la verdad, muy bonita. Pero tenemos la opción de USB-C, que era algo que estaba mencionando. Cuchilla en forma de T, con revestimiento DLC.
y su cuchilla interna es una cuchilla de cerámica. Ok. No soy muy amante de las cuchillas de cerámica en trimmer porque normalmente no suelen ser cuchillas que funcionen muy bien para marcar. Eso sí, para limpiar son de las mejores cuchillas que yo he probado, las de cerámica, porque al momento de limpiar limpian muy bien. Probablemente este trimmer, su principal función y para lo que va a funcionar excelente es para limpiar a los lados, porque motor de 9000 revoluciones, cuchilla de cerámica, buen cuerpo, buena ergonomía. Probablemente estamos delante de los mejores trimmers para limpiar del mercado. Por su potencia, por su tipo de cuchilla. La verdad, pinta muy bien para limpiar porque tiene suficiente potencia y normalmente las cuchillas de cerámica tienden a tener más vida útil en lo que es su filo. Voy a estar encendiendo el trimmer. Ahí podemos ver el porcentaje de batería al momento de encenderla y también nos estaría anunciando si necesitamos lubricación. Ok, en mi opinión el sonido es un poquito alto, pero se entiende por la potencia. Probablemente el trimmer más potente con un motor rotativo del mercado, 9000 revoluciones. Yo sé que existen los vectoriales de 11000, no sé qué, pero estoy hablando de rotativo. Ok, tenemos un motor de alto torque rotativo de 9000 revoluciones por minuto y esto es potencia, mi gente. Bastante potencia para un trimmer, que si estás buscando un trimmer para limpiar a los lados, esto para mí es lo mejor que puedes encontrar en el mercado, ¿ok? Porque brutal. Probablemente no sea el mejor para marcar ni para diseños, pero para limpiar definitivamente es una locura este 3023 de Kemei para limpiar. O sea, para mí de las mejores opciones. Aquí en este costado tiene un poco de, este es como rugoso, tiene una textura que obviamente ayuda más a la firmeza. No es un equipo que a pesar de que es completamente de metal, te da esa sensación de que se te vaya a caer. Me gusta, me gusta. Y adivinen, banda, en estos días estaba en $30. Podemos adquirir este producto. Normalmente su precio está rondando entre los 40 a los $50. Yo de igual manera voy a estar dejando el link de compra en la descripción. Pero me gusta bastante cómo pinta este trimmer de Kemei. Me encanta. Probablemente hasta supere al original en potencia y limpiando. No creo que marcando supere al original de la marca Wahl, pero tengan eso en consideración. De igual manera, este trimmer es completamente compatible con cuchillas Babyliss, así que de por sí ya la podemos tunear, mejorar, hackear y pues si quieres que funcione mejor para líneas, sencillamente le adaptamos otro tipo de cuchillas y listo. Así que la verdad, para mí este trimmer es una compra redonda. Una compra muy buena para su precio, para el rendimiento, para lo que ofrece, con base de carga, buena autonomía, 120 minutos. La verdad me gusta bastante, mis impresiones son muy buenas y desde ya pudiera recomendar este trimmer sin ningún tipo de problema. Así que mi gente, espero que este video de unboxing y primeras impresiones de este trimmer Kemei 3023-702 le haya encantado y pues nos vemos en una próxima.